Tenemos aquí a la Globularia alipum, más conocida como coronilla de fraile. De momento vamos a empezar con esta planta que tenéis aquí a mi espalda. Es conocida como la manzanilla basta, que en su nombre científico es la Santolina chameciparisus. Santolina chameciparisus. Y así ya empezamos con una toma falsa. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de la madreselva, la planta que tenéis aquí detrás. Todo el mundo la conoce como madreselva, pero el nombre científico es Lonicera japonica y es de la familia Caprifoliaceae. Hoy vamos a hablar del tajete. El tajete es una flor, como veis aquí, de color amarillo, que su nombre científico es el Tagetes erecta. Hoy vamos a hablar de la Aptenia cordifolia. La Cistus albadis, que es el nombre científico, en realidad se llama la jara. Hoy vamos a hablar de esta planta que tenéis detrás, que es una trepadora y se llama Datura arbórea. ¿Cuál es la planta? La planta se llama Dicticia viscosa o olivarda. Tenemos aquí a la Hedera helix, más conocida como hiedra. Buenas, esto es un cactus común, o conocido por su nombre científico Cactaceae. Tenemos aquí a la Ceratonia silicua, más conocida como garrofera o algarrobo. ¡Buenas! Este es el Aloe barbadensis Miller, también conocido como aloe vera simplemente. Tenemos aquí a la Bignonia rosa, más conocida como arbusto de Pandora. Pues esta es la planta de mi casa, una Plasticus thermometrus arboreus. Tenemos aquí a la Olea europea, más conocida como olivera o olivo. Tenemos aquí al Laurus nobilis, más conocido como laurel. Tenemos aquí al Rosmarinus officinalis, más conocido como romero. Tenemos aquí al Cypressus semprevirbens, más conocido como ciprés. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de los nombres científicos. Vamos a hablar de la nomenclatura científica. Por cierto, una pregunta quiero haceros. ¿Vosotros sabéis qué significa nomenclatura? Nomenclatura es el conjunto de términos o palabras propias utilizadas en una ciencia, técnica o especialidad o por un autor. En este caso nos referimos a la asignación de un nombre científico a cada uno de los seres vivos, en nuestro caso a las plantas. Se usa el sistema binomial. Otra pregunta. ¿Qué es un sistema binomial? Un sistema binomial es un sistema taxonómico que consiste en nombrar a una especie colocando primero el nombre del género. La primera letra de este será en mayúsculas y se colocará el nombre designado para esa especie en concreto. Generalmente atiende a una característica de otra especie, en latín. Aun siendo Gaspar Baudin el primero que surgió la idea de adoptar un sistema binomial o nomenclatura binomial propuesta por Linneo en 1753. Una nueva pregunta. ¿Quién fue Linneo? Fue un botánico de origen sueco y de nombre Carl Linneo, quien formuló lo que hoy se conoce como sistema de nomenclatura binomial, que consiste en la asignación de un nombre científico compuesto de dos palabras, género y especie, a cada ser vivo del planeta. Nació en Suecia en 1707. El padre de Linneo era Niels, un pastor luterano y un aficionado a la jardinería. Cuando éste tuvo que alistarse en la universidad para estudiar teología, decidió imitar a sus tíos. Estos habían escogido el apellido Tilia, en referencia a un árbol de tilo que había en la granja familiar. Niels, en lugar de usar la forma latina Tilia, decidió usar la palabra sueca Linnaeus, que más tarde heredaría a su hijo Carl. Antes de cumplir los 30, nuestro protagonista viajó por Laponia y Holanda, donde se hizo médico y publicó unos cuantos libros, para después volver a su Suecia natal y ganarse un hueco en la Universidad de Uppsala. Una vez ahí, decidió enviar a sus estudiantes a viajar. Empezó a publicar catálogos llenos de descripciones de animales y plantas, así como sus clasificaciones.
La primera edición de este catálogo, el Systema Naturae, tenía apenas 14 páginas. La última que se publicó antes de su muerte, la 12ª edición, tenía 2.300 páginas, en las que se escribían 7.700 plantas y 4.400 animales. En ese momento comenzó a dedicarse a la nomenclatura de seres vivos. Tras años de observaciones cuidadosas y meditaciones acertadas, creó un sistema para catalogar seres vivientes, ya fuesen plantas o animales, que hoy en día incluye las categorías reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Por cierto, la taxonomía es un vocablo griego que significa ordenación. Se trata de la ciencia de la clasificación que se aplica en la biología para la ordenación sistemática y jerarquizada de los grupos de animales y de vegetales. A la hora de escribir los nombres científicos botánicos, nos basaremos en el Código de Nomenclatura Botánica. Este código regula la nomenclatura de los taxones. Taxón es el concepto que agrupa a un conjunto de individuos, en este caso plantas, con la finalidad de clasificarlos en un sistema jerárquico. Los rangos aceptados de mayor a menor son reino, división, clase, orden, familia, género, especie. La especie es el rango básico de la clasificación botánica. A veces se dividen en otros taxones jerárquicamente inferiores, las subespecies y las variedades. Las especies, emparentadas por sus caracteres comunes, forman un género. El género lo definimos como el conjunto de especies enlazadas por un grupo de caracteres comunes y las distingue de todas las demás especies que no posean las mismas características. Los géneros se designan por caracteres morfológicos y se agrupan entre ellos, según sus semejanzas, en familias. Estas a su vez agrupan en órdenes y estos en clases. En el eslabón superior de la clasificación tenemos la división y el reino. El nombre botánico siempre se escribe en latín y en cursiva. Está compuesto por dos partes. La primera, que siempre se escribe con mayúscula, es el género, y la segunda, que siempre se escribe en minúscula, es la especie. Por ejemplo, tenemos una lavanda. El nombre botánico de la lavanda es Lavandula officinalis. Lavandula es el género y officinalis es el epíteto específico. Nos referimos a la especie. Cuando los nombres botánicos se escriben a mano, estos se subrayan. También el nombre del género puede abreviarse, por ejemplo, Morus alba. Muchas veces el nombre científico viene acompañado de un nombre o unas iniciales. Son las iniciales del nombre de la persona que la describió por primera vez. Por ejemplo, el lentisco, la Pistacia lentisco L, donde la L significa que fue descrita por Linneo, y en el quejigo Quercus faginea Lam fue descrita en 1744 por Lamarck. Para mostrar ejemplares híbridos, se interpone entre el género y la especie una X, como en el Pistacia X Saportae Burnat, híbrido entre el lentisco, Pistacia lentiscus L, y la cornicabra, Pistacia terembitus L. ¿Por qué creéis que son importantes los nombres científicos? Y esta es la última pregunta. San Google. Nombre botánico, no sé qué es. El nombre botánico es bonito saberlo porque te pones a hablar con un chino y como... Es un idioma común. Porque son constantes a nivel mundial, se evitan problemas de traducción y aluden a un único organismo sin ambigüedades. La nomenclatura es muy importante ya que concentra el conocimiento adquirido a través de la taxonomía. Los nombres se organizan en un sistema jerárquico que representa el árbol genealógico de las especies, siendo la especie la categoría taxonómica inferior y dominio, antes reino, la superior. Los nombres no siempre indican seres con límites naturales bien definidos, sino que en ocasiones también señalan ideas sujetas a interpretaciones variadas, para que pueda ser usado por la comunidad científica internacional sin favorecer a ningún idioma por encima del otro. Además, desde los inicios de la taxonomía se han venido dando los nombres de los taxones en latín. Durante muchos siglos, el latín era el idioma internacional para la ciencia. Los primeros taxónomos escribían sus textos en latín, así como los nombres científicos de animales y plantas, herencia de la cultura greco-latina.